ha dicho en compañía de mi colega, la senadora María José Pizarro, rendir informe ante la plenaria del Senado de la República sobre el estado actual de los diálogos que adelanta el Gobierno Nacional con el Ejército de Liberación Nacional. Dos palabras introductorias sobre los antecedentes de este proceso. Entre el año 2012 y el año 2018, el gobierno presidido por Juan Manuel Santos Calderón adelantó en las ciudades de Quito, Caracas y La Habana un proceso de acercamientos primero y luego de diálogos y negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional. Entre el año 2012 y el año 2014 se produjeron los primeros acercamientos exploratorios. Entre el año 2014 y el año 2016 se produjo la negociación de la agenda de diálogos que tiene o tuvo 6 puntos pactados por ambas delegaciones. Y entre el año 2016 y el año 2018 se negoció especialmente en las ciudades de Quito y Caracas el primer punto de la agenda titulado la participación de la sociedad en la construcción de la paz, y el punto 5F de la agenda de ese entonces, cese al fuego y de hostilidades de carácter bilateral. En el año 2018, el gobierno del presidente Iván Duque Márquez suspendió inicialmente los diálogos para hacer una evaluación del proceso, y a raíz del terrible atentado que ocurrió en enero del año 2019, un atentado con explosivos contra la Escuela de Policía General Santander, en el cual murieron una veintena de cadetes, se rompieron los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional. Esa ruptura se prolongó durante 4 años y quiero rápidamente señalar las consecuencias que trajo. Según los datos del Ministerio de Defensa, en el año 2016-2017, la guerrilla del ELN contaba con 2.972 integrantes. El día de hoy cuenta con 5.851. Repito, datos del Ministerio de Defensa. En ese mismo lapso, la guerrilla del ELN alcanzó presencia en 212 municipios, 62 más que en el año 2018. Y en relación con sus zonas de influencia, el ELN consolidó su presencia en las 5 principales ciudades del país y en 11 departamentos donde hoy se enfrenta al llamado Clan del Golfo y a las llamadas disidencias que quedaron del proceso con las FARC-EP. Si bien el gobierno del presidente Duque señaló que el ELN se había limitado a realizar acciones aisladas durante su gobierno, la realidad es que la guerrilla del ELN, por la ausencia de los diálogos de paz, se duplicó y creció considerablemente en su radio de influencia territorial y en las acciones armadas. Escúchame, senador Cepeda, le ruego a los senadores, senador Nami, senadora Angélica, senador Pinto, mi compañero, los señores senadores de Cambio Radical, el senador Benedetti, senador Abraham Jiménez, senador José Luis, senador Motoa, les ruego a todos escuchar con atención un informe que es trascendental, senadora Clara López.
senadora Aída Abella, senadora Aída Abella, senadora Aída Abella. Gracias. Le ruego escuchar a Iván Cepeda, que es un informe muy importante para el país. Aída Le ruego a siempre lo todos escucha. silencio, senador De Luque, senador Juan Felipe, y a los asesores les voy a pedir que se retiren porque no escucharon la petición de que guardaran silencio. Pueden conversar sus temas afuera, que no tienen nada que ver con el informe de las conversaciones con el ELN. Gracias a los senadores por la comprensión. El informe no es largo, pero estoy seguro que les va a interesar y van a tener opiniones sobre él. Inmediatamente lo escuchen. Perdón, senador Cepeda. Feliz día, senador Juan Felipe. Siga, senador Cepeda. Muchas gracias, presidente. Insisto en la idea que había esbozado. El resultado de la ruptura de los diálogos con el ELN durante el gobierno del expresidente Iván Duque fue la duplicación no solamente de los integrantes de esa guerrilla, sino de su presencia territorial y de su potencial de acción armada en todo el país y concretamente en 11 departamentos y especialmente en el departamento de Arauca y en la zona fronteriza con Venezuela. Siendo este el panorama, el actual gobierno ha dado hasta ahora 5 pasos esenciales en el desarrollo de los diálogos con esta guerrilla. En primer lugar, reconoció formalmente el carácter político de la negociación con este grupo armado rebelde y en consecuencia decidió dar continuidad al proceso que se había iniciado en el año 2012. En segundo lugar, reinstaló la mesa de diálogos el 21 de noviembre de 2022 en la ciudad de Caracas. En tercer lugar, realizó el primer ciclo de diálogos entre el 29 de noviembre y el 13 de diciembre del año 2022. Cuarto, llevó a cabo el segundo ciclo de diálogos entre el 12 de febrero y el 12 de marzo de este año y en quinto lugar ha convocado junto a la delegación del ELN el tercer ciclo de conversaciones que se llevará a cabo en la ciudad de La Habana después de mediados del mes de abril. ¿Cuáles son los resultados de este proceso hasta el día de hoy? El Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional han partido del siguiente principio, doctor Humberto de la Calle: construir sobre lo construido. Han decidido retomar no solamente las experiencias de otros procesos de paz, de los procesos de paz que se llevaron a cabo desde la década o mediados de la década de 1980 en el país, sino en particular la valiosa experiencia que dejó el proceso de paz, cuyos diálogos terminaron en el acuerdo final de paz suscrito en 2016, que ha permitido el fin del conflicto armado entre las FARC-EP y el Estado colombiano, resultados que se plasmaron en el acuerdo final de paz, no digo todo el largo título de ese acuerdo, y que fue suscrito en el año 2016. Pero también ha decidido retomar la mesa de negociaciones y de diálogos todos y cada uno de los avances que se obtuvieron entre 2012 y 2018 en los diálogos entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla del ELN. Hasta el día de hoy se han producido 9 acuerdos entre el gobierno y el ELN. Los voy a enunciar rápidamente, pero voy a hacer énfasis en uno de ellos. El primer acuerdo es sobre la institucionalización y formalización de la mesa de diálogos.
La mesa de diálogos está compuesta por una delegación que integran 16 personas o integramos 16 personas en nombre del Gobierno Nacional por delegación del presidente Gustavo Petro Urrego. Esa delegación tiene una composición paritaria entre mujeres y hombres y tiene pluralidad política, social, étnica, religiosa y etaria. De la delegación hacen parte 2 miembros de la Fuerza Pública en retiro y 5 miembros de la Fuerza Pública en condición de observadores, todos activos y representando a las armas de la Fuerza Pública. Entre esa delegación se cuenta con la presencia de 2 generales de la República. El apoyo y el acompañamiento internacional del proceso está representado por la presencia en la mesa de negociaciones de 10 gobiernos y 10 países, 6 de los cuales actúan en condición de garantes: el gobierno de Brasil, Cuba, Chile, México, Noruega y Venezuela, y 4 países que conforman el grupo de países de apoyo y acompañamiento al proceso de paz, que son Alemania, España, Suecia y Suiza. Además, está presente la misión de verificación de la ONU, concretamente del Consejo de Seguridad de la ONU, y su representante en Colombia y director, Carlos Ruiz Massieu, quien también es representante especial del secretario general de la ONU ante estos diálogos. Como organización o institución acompañante, también figura la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica. La delegación del Ejército de Liberación Nacional, atención a esto, representa todos y cada uno de los frentes de guerra de esa organización, y todas las decisiones fundamentales que se toman en la mesa son consultadas con las instancias de dirección del ELN. Algunos principios que rigen nuestro trabajo: el cumplimiento irrestricto de los acuerdos, la bilateralidad, la reciprocidad, la confidencialidad y el respeto mutuo entre ambas delegaciones. Primer acuerdo. El segundo y más importante acuerdo alcanzado en los diálogos con el ELN es el llamado Acuerdo de México o Nueva Agenda para la Paz de Colombia. ¿En qué consiste ese acuerdo? Rápidamente lo digo. En el Acuerdo de México está enunciado el carácter general y la definición del proceso de paz. Primer asunto: el objetivo del proceso de paz en curso es el fin del conflicto armado con el ELN, erradicar la violencia de la política y realizar transformaciones democráticas en Colombia a través de un llamado a un acuerdo nacional y de una alianza política y social de amplio espectro en Colombia, que reúna a las principales fuerzas políticas y sociales del país. El acuerdo nacional debe girar en torno a los principales y fundamentales problemas que tiene la nación: el narcotráfico, el problema de los efectos más adversos del cambio climático, la violencia de todo tipo y de todo orden, la debilidad de la soberanía nacional, el desarrollo territorial, especialmente en las zonas urbanas, y la situación de las poblaciones rurales. Para este pacto, repito, están convocadas, y aprovecho este informe para invitar
a todas las fuerzas políticas de la nación para que participen en este proceso de diálogo. Punto número 1 de la agenda: participación de la sociedad en la construcción de la paz. Este punto lo vamos a abordar en el próximo ciclo que comienza a desarrollarse en la ciudad de La Habana próximamente. Y consiste fundamentalmente en desarrollar espacios de participación social y ciudadana desde el punto de vista territorial, temático y sectorial. En ese punto de participación esperamos poder desarrollar simultáneamente el cese bilateral de fuegos que otorgue garantías de seguridad a quienes participen, especialmente en los territorios rurales, en los procesos de diálogo sobre el proceso de paz. Se dice que esa participación deberá ser vinculante y transformadora. No me extiendo sobre el punto de participación por asuntos de tiempo, pero con el mayor gusto estamos en disposición con la senadora María José de responder cualquier duda sobre el particular. Punto número 2, democracia para la paz. En este punto se van a abordar a través de una amplia deliberación asuntos que atañen al modelo económico y político desde una perspectiva democrática. Y subrayo este punto. Espero que a pesar de los murmullos que hay en la sala, nadie, digamos, después no diga que no se afirmó esto. Así que pido un poco de atención sobre esta afirmación que voy a hacer. Cuando se habla de cambios en el modelo económico y social, se expresa claramente que deben ser realizados dentro de los parámetros del sistema democrático e institucional. Es decir, que se trata de adelantar un proceso de transformaciones desde el punto de vista de la deliberación democrática. En tercer lugar, transformaciones para la paz. El proceso de participación debe dar lugar a pactos sociales, como el Acuerdo Nacional al cual ya hice referencia, políticas públicas, distintos insumos que sean incluidos en los planes de desarrollo y también de acuerdos en la mesa de diálogos, que puedan dar lugar a transformaciones en el plano territorial. Pongo un ejemplo, especialmente para el senador Carreño del Centro Democrático, que es de Arauca. Un proceso de participación puede ser un acuerdo entre empresarios, empresa privada, organizaciones sociales y Estado en el territorio de Arauca para resolver los problemas del conflicto armado y de la violencia. La delegación de gobierno ha propuesto que se realice un proyecto de maqueta territorial, un experimento piloto que pueda permitir esos procesos de transformación. Punto número 4, víctimas. En el punto 4 de la agenda se plantea que la mesa abordará los derechos de todas las víctimas del conflicto armado y de la violencia, ofreciendo la posibilidad de crear un modelo de justicia, verdad, reparación integral, no repetición y no olvido. La verdad, dice la agenda, debe dar lugar a la asunción de responsabilidades para que cada uno de quienes han tomado parte en la violencia asuma sus responsabilidades. El daño causado a la naturaleza, al ambiente, será tomado en cuenta también dentro de este proceso de reparación y las comunidades territoriales tendrán un lugar especial en este proceso. Quinto punto, y con esto voy cerrando, fin del conflicto armado. No es cierto
que el proceso de paz con el ELN no plantee la cuestión del fin del conflicto. En el punto 5 de la agenda está claramente enunciado. Se busca en este punto que haya una solución del problema de las armas, no solamente las armas que detenta en este momento el ELN, sino también, paralelamente, una renuncia progresiva a la producción, comercialización y uso masivo de armas en la sociedad colombiana como parte del fin del conflicto armado y de las violencias de todo tipo. Y por último, Plan General de Ejecución de los Acuerdos. Hemos dicho y lo hemos aprobado en la Ley 2272 de 2020 o Ley de Paz Total, que se podrán realizar acuerdos parciales en la mesa de diálogos, siempre y cuando esos acuerdos respondan al ordenamiento constitucional y legal en el país. Pero además habrá, por supuesto, un acuerdo final que esté contenido en el Plan General de Ejecución que se firmará al final del acuerdo. Además de estos dos, hay otros 7 acuerdos y los enuncio rápidamente. Hemos avanzado en diseñar alivios humanitarios en 2 zonas del país, en el Bajo Calima y en el Medio San Juan, departamentos de Valle del Cauca y del Chocó, informe que fue entregado en la mesa de diálogos a la señora vicepresidenta Francia Márquez. En discutir y buscar alivios para la situación de la población carcelaria, para la cual estuvo en la mesa el señor ministro de Justicia. El 4º acuerdo tiene que ver con un conjunto de protocolos que estipulan cómo se produce la movilidad y las previsiones en caso de crisis en la mesa de diálogos. El 5º es un acuerdo sobre la comunicación y la pedagogía del proceso de paz. El 6º tiene que ver con la caracterización jurídico-legal del ELN. El 7º es una declaración a la cual hará referencia la senadora María José Pizarro sobre la participación de las mujeres en este proceso de paz. El 8º es el acuerdo sobre la manera en cómo será tratado el punto de participación en el 3er ciclo, y el 9º, el comienzo del diseño del cese bilateral al fuego primero y luego de hostilidades con el ELN. 3 conclusiones rápidas. En pocos meses de diálogo, el Gobierno Nacional y la delegación del ELN han cumplido tareas que en otro tiempo tomaron años. Tiene en este momento un proceso de diálogo formal, una mesa con un sólido respaldo internacional, ha cerrado un pacto sobre 9 acuerdos y se dispone en el 3er ciclo de conversaciones a abordar el cese al fuego y también el asunto de la participación. Muchas gracias, señor presidente, y le cedo la palabra a mi colega María José Pizarro. Tiene la palabra la senadora María José Pizarro para terminar el informe, y se alistan, por favor, los que van a intervenir en la moción de censura. Estoy pendiente de quién va a ser el vocero de la Alianza Verde, los demás partidos. 2 de ellos faltan por definir el vocero. Senadora María José Pizarro. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a todos, a todas, colegas, compañeros de los medios de comunicación. Voy a empezar parafraseando a Gabriel García Márquez. Hace más de 60 años él dijo que quienes vivieron la violencia y tuvieron una vida para contarla no se dieron cuenta de que la novela no quedaba atrás, sino que la llevaban dentro de ellos mismos. Y es precisamente por eso. Voy a intentar no repetirme con el senador Iván Cepeda,
Pero lo más importante y el principio fundamental es que generaciones y generaciones de colombianos hemos crecido en un país en medio de la violencia. Y la mayoría de nosotras y de nosotros somos hijos e hijas de la guerra. Sin embargo, hoy estamos viviendo un momento histórico por distintos motivos. Y lo más importante de este momento es que hoy estamos ante una encrucijada. O tomamos el camino de abandonar la guerra, es decir, de abandonar la barbarie, de construir una nación que pueda realmente asombrar el universo, o seguimos por las rutas de la guerra. Y lo digo porque esa decisión estará en gran parte en las decisiones que se tomen aquí en el Congreso de la República, y por lo tanto el sí o no de cada uno de ustedes, de los que están aquí sentando representando a millones de colombianos. Estamos ante un momento distinto a momentos anteriores porque es la primera vez que hay un gobierno alternativo que le apuesta a una paz total, a una paz completa, a una paz sin retorno, a una paz integral con el Ejército de Liberación Nacional, y que por supuesto no permita cerrar la guerra, el conflicto armado con esta organización, pero en el marco de la paz total con otras estructuras armadas en nuestro país. Este empeño recoge, para mi compañero el senador de la calle, recoge diferentes esfuerzos que se han hecho en el pasado por alcanzar la paz. No busca echar en el tarro de la basura ni desconocer los esfuerzos que se han hecho en el pasado, sino todo lo contrario. Es cierto que hemos tenido procesos que no han sido perfectos, que han tenido aciertos y han tenido errores, no solamente el pasado, sino otros anteriores, pero que también nos han dejado inmensas lecciones. Y el principal compromiso es caminar sobre esas lecciones, sobre esos aciertos y sobre esos errores. Podemos también, y tenemos la voluntad de ponernos de acuerdo y de reconocer nuestras diferencias. Esto quiere decir que podemos discutir los distintos modelos de país, incluidos los distintos modelos de país que defienden cada una de las fuerzas políticas que están aquí en el Congreso de la República. Pero tenemos la inmensa responsabilidad de reconocernos también en los dolores que hemos vivido individualmente y colectivamente como nación. Y partimos de un principio, y es que es el tiempo de la concertación, es el tiempo del diálogo, es espacio para darle paso a la civilidad y para superar las violencias que nos han ensordecido y que no nos han permitido en el pasado construir esa paz integral. Nuestra visión de paz se basa en reconocer al otro como parte del problema y como parte de la solución también. No buscamos una paz ventajosa que doblegue a la contraparte, sino que queremos una paz para la nación, y entendiendo que una paz para la nación incorpora y tiene que escuchar a todos los sectores de la sociedad colombiana, y especialmente a quienes han padecido los horrores de la guerra. Y por eso en el centro de estos diálogos está la población colombiana en su conjunto. Queremos, y por eso hemos avanzado rápidamente, como lo decía el senador Iván Cepeda, quitarle tiempo a la guerra para salvar vidas, que es la urgencia y que es la tragedia que están viviendo millones de colombianos en nuestro país. Y para salvar nuestra biodiversidad, que por supuesto también está en peligro. Prueba de ello es que alcanzamos en unos pocos meses lo que en procesos anteriores, distintos procesos, vuelvo y repito, tal vez tardaron mucho más tiempo. La conformación de la delegación, como lo decía el senador Iván Cepeda, también habla de ese escuchar y que todos los sectores de la sociedad colombiana puedan escucharse. Nuestra delegación no solamente está compuesta por 16 personas, por 8 mujeres, es decir, que es paritaria, como lo decía el senador, pero además es la primera vez que esto sucede en el mundo. En ningún proceso de negociación en el mundo se había incluido una composición paritaria, encabezada por un firmante de paz, pero también por un constituyente. En ella confluyen defensores y defensoras de derechos humanos,
militares en uso de buen retiro, periodistas, un dirigente ganadero que además es parte de una de las fuerzas políticas que hoy se ha declarado en oposición, representantes de gremios también, económicos, pero también representantes ambientalistas, es decir, delegados ambientalistas, indígenas, afrocolombianos y 2 congresistas que hoy les estamos presentando este informe y que hacemos parte de la Comisión de Paz, pero también, como lo dijo el senador, observadores de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Es decir, es un esfuerzo por encontrar caminos que confluyan, caminos donde podamos discutir estos problemas, pero donde ningún sector de la sociedad esté excluido. Hemos tenido avances importantes. En primer lugar, reconocer la paz como una política de Estado y que nos permita avanzar hacia la construcción de una cultura de paz. Hemos acordado que lo que se va acordando se va implementando, valga la redundancia, y muestra de ello es la caravana humanitaria que se realizó en el mes de enero, en la que se recogieron, además, 300 peticiones que fueron presentadas y entregadas en el informe y recomendaciones del Plan de Atención y Asistencia Humanitaria a la Vicepresidenta de la República. Y ella, al recibirlo, asume el acompañamiento institucional y por lo tanto el compromiso de que el Estado colombiano ayude a superar la realidad de las personas que hoy habitan en el Bajo Calima y el Medio San Juan. También se ha reconocido el estado de cosas inconstitucional en relación con la grave crisis humanitaria que se vive en las cárceles de nuestro país, en su conjunto, no solamente para las personas privadas de la libertad del Ejército de Liberación Nacional. Y por lo tanto el ministro de Justicia también estuvo presente socializando una reforma que vamos a discutir aquí en el Congreso de la República, que es la de humanización de las cárceles, la reforma penitencial y carcelaria. Esto es importante porque además pretende superar ese estado de cosas inconstitucional que se vive en las cárceles de nuestro país. Acordamos una nueva agenda de paz que ya el senador Iván Cepeda ha explicado en detalle, pero que me parece importante resaltar la participación de la sociedad, el fortalecimiento de la democracia y las transformaciones para la paz como puntos importantes, pero también que hacen irreversible la paz, es decir, que no volvamos nuevamente a vivir ciclos cada vez más degradados de violencia. Como decía el senador, aquí nos está planteando revisar el sistema económico de nuestro país, más bien revisar un modelo neoliberal que ha tenido tristemente combinación con economías ilegales. Y otro punto que consideramos fundamental es el reconocimiento del ambiente como víctima y la necesidad de llegar a acuerdos, no solamente para salvar la vida de las personas, sino también para promover el cuidado de la casa común. Quiere decir que ahí vamos en línea con una nueva realidad que vive el mundo y es defender el ambiente así como defendemos a las personas. Hemos llegado a acuerdos sobre elementos iniciales para abordar el cese a fuego bilateral y nacional, como un marco de coincidencias que nos permitan bajar la intensidad del conflicto y, por supuesto, recoger las experiencias anteriores, de ceses al fuego anteriores. ¿Es temporal o será temporal? En eso avanzará la discusión con vocación de continuidad, evaluable, recíproco y con mecanismos de veeduría, verificación y monitoreo. Ahora, también hemos hablado, y con esto termino, de la feminización de la mesa, y no ha sido exenta de discusiones, todo lo contrario. Nos hemos propuesto feminizar el proceso y esto quiere decir que empezamos por reconocer las voces de las mujeres colombianas en su más amplia diversidad y que esas voces estén presentes en estos diálogos. Poner en el centro lo femenino implica poner en el centro una visión femenina al respecto del cuidado,
no solamente del cuidado del proceso, del cuidado de los territorios, del cuidado de las comunidades, del cuidado de la vida. Las emociones, que por supuesto también tienen que estar en el centro porque estamos hablando de las realidades dolorosas de millones de colombianos, de la horizontalidad y la empatía, absolutamente importante para poder dialogar, si no sería imposible el diálogo. Y por supuesto, avanzar hacia una paz profundamente creadora, es decir, ponerle corazón a una nueva metodología de negociación que incorpore esas voces de las mujeres en los territorios, pero también las realidades de las mujeres que en nuestro país le han puesto su corazón, su vida, su lucha y su vocación en la construcción de paz, elementos que tristemente han sido desconocidos hasta hoy, o más bien no han sido reconocidos por la sociedad colombiana. Quiere decir recoger además elementos que a veces pasan desapercibidos a las mentes masculinas, pero que por supuesto desde una inteligencia emocional nosotras podemos recoger y poner ahí en el centro de las discusiones. Tenemos que avanzar además en reconocer que por el hecho de ser paritaria, esto no va a implicar que la delegación vaya a alcanzar inmediatamente logros. Se alcanzan esos logros si las mujeres somos capaces de poner en el centro discusiones que muchas veces quedan relegadas desde esa mente absolutamente racional. Nosotras tenemos que tener la capacidad, y aquí no hablo solamente de nosotras las mujeres, sino por supuesto de cada uno de ustedes también, y es atraer este proceso de negociación aquí a nuestro país, construir un plan piloto en nuestro país que nos permita avanzar en esa paz irreversible, en esa paz sin retorno por la que estamos luchando, por la que estamos dialogando, por las que acogemos esa solicitud que hizo la vicepresidenta Francia Márquez de no levantarnos de la mesa hasta no alcanzar la paz, y ese es el mayor legado que le podemos dejar a la sociedad colombiana. Las mujeres vamos a poner en el centro el tema ambiental, desde esa percepción del cuidado que yo les hablaba anteriormente. Es una reflexión que podemos hacer las mujeres porque nosotras hemos cuidado el territorio, porque nosotras las mujeres hemos cuidado los bosques y los ríos, porque nosotras las mujeres hemos cuidado a nuestras comunidades y por supuesto también hemos resguardado la posibilidad de la paz en nuestro país. Estamos dispuestas a rodear el proceso de paz, a construir, a darle un pie siempre hacia adelante en esa paz y retorno y jalonar otros procesos que vienen en camino, y ese es, por supuesto, el empeño más importante, que no sea solo una negociación con el Ejército de Liberación Nacional, sino que a través de este proceso de diálogo y de concertación, otros procesos igualmente irreversibles puedan firmarse, puedan alcanzarse en nuestro país. Sin más, decirles que avanzaremos en este tercer ciclo que tenemos por delante con esa voluntad, desde esos principios, recogiendo esos avances, lo que hemos hecho en estos pocos meses, pero también, por supuesto, lo que se ha hecho en procesos anteriores. Muchas gracias, presidente.